I've made changes for you, Shrek. Think about that. How long has he been gone? 2 weeks, 1 day, 15 hours. I've come to say goodbye. Commuting to work by bike has risen by about 60% in 10 years. Ok, entonces estas frases, ¿por qué las estamos viendo? ¿De qué se tratan? O si es que identifican a alguna película. La idea es mostrar el present perfect de la oración. ¿Ok? ¿Cómo ocupar el present perfect? Como ponerle en Cruz que dice, Have you ever imagined a future with me? Entonces, para entender de qué estamos hablando, vamos a revisar el present perfect, ¿ok? Pasamos entonces del present simple al present perfect porque, bueno, estas clases resaltan lo más importante que tenemos que aprender, así como ya prioridad, y después lo más fácil que vendría siendo el present continuous, etc. ¿Ok? Present perfect es para, se supone que uno lo estudia en un nivel un poquito más avanzado, pero a mí me gusta explicarlo a todos mis alumnos porque me parece que es una información muy importante. Y si estamos aprendiendo a estructurar una frase, la idea es que lo aprendamos bien y lo aprendamos rápido, ¿ok? Entonces, la manera más simple es explicarla y vamos a ir entonces con el present perfect. ¿Qué es el present perfect? En español, el presente perfecto significa lo mismo, ¿cierto? Son eventos que sucedieron en el pasado, pero que tiene consecuencias en el presente. ¿A qué se refiere eso? Que fue quizás algo que pasó hace poco, pero que yo lo estoy contando ahora y que tiene alguna relación que estoy contando en el presente, ¿ya? Por eso es present perfect, ¿ya? En español, en general, son las palabras que terminan en ado, ¿ya? Como terminado. Yo he terminado, ¿ya? Y que junto a esas palabras también, por supuesto, está el verbo he, ¿ya? Yo he terminado. Por eso hay que repasar un poquito de la gramática en español, pero es muy fácil, ¿cierto? Yo siempre digo que hay que relacionar siempre el español con el inglés, por lo tanto, es muy importante saber cómo hablar bien en español. Entonces, si uno quiere decir algo, expresarlo, desearlo, quiere decirlo en inglés, hay que pensarlo en español, bien pensado, bien estructurado, y luego tratar de traducir, ¿cierto?, en la cabeza o con la ayuda del traductor, como lo decimos, ¿ya? Entonces, la regla gramatical o la estructura del present perfect es el sujeto más el verbo auxiliar to have o have y el participio del verbo. ¿Qué es el participio? Es el verbo en pasado participio, ¿ok? Entonces les recomiendo recordar qué es el pasado participio en español, que son las palabras, se van a dar cuenta, que son yo he jugado, has jugado, etcétera, ¿ya? Ese es como el participio, ¿ya? Es el pasado en español, ¿ok? El participio significa, o en realidad se diferencia del pasado simple, porque algunos verbos no se conjugan de la misma forma, ¿ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la estructura del present perfect es I have played, ¿ya? Yo he jugado, sujeto, verbo auxiliar have, más el participio, que sabemos que play es jugar. Jugó es played, ¿ya? Y jugado también es played, ¿ya? ¿Cómo diferenciar el participio del pasado simple? Fácil, ¿ya? No sé, no nos apuremos y entendamos bien la estructura del present perfect.
Entonces sabemos que depende del sujeto de la frase, de quien realiza la acción. Vamos a conjugar el verbo have, ¿ya? Porque en present perfect también para he, she o it, el verbo se conjuga distinto. Y en este caso sería has, ¿ok? Entonces sería mal dicho decir you has o I has, ¿ok? O sería mal dicho decir she have, ¿ok? Estaría muy mal dicho, se notaría y no queremos que eso pase. Entonces, siempre tenemos que fijarnos lo primero en la frase, en el sujeto del verbo. ¿Quién realiza la acción? ¿Ok? Si es ella, él o eso, he, she o it, entonces el verbo sí o sí es has. ¿Ok? Y el resto de la frase lo conjugamos en pasado participio, ¿ya? Yo sé que también he nombrado que en una misma frase, gramaticalmente, conjugar dos verbos está incorrecto, ¿ya? Pero siempre hay una excepción a la regla. Y si la regla dice que hay que conjugar a pasado participio, lo conjugamos a pasado participio, ¿ya? Sí o sí. Porque es un evento o una acción que ya fue en el pasado, pero que lo estamos contando hoy y que tiene consecuencias hasta hoy, ¿ok? Todo esto va a depender mucho del contexto de la frase. Hay que fijarse siempre en el contexto de la frase, ¿ok? Sin el contexto no vamos a entender nada y probablemente hablemos mal o escribamos mal, ¿ya? Entonces siempre hay que preocuparse de qué estamos hablando, por qué y de quién, ¿ok? Entonces, I have played, yo he jugado, ¿cierto? En español. You have played, tú has jugado. He has played. We have played, you have played y they have played. ¿Ok? Entonces, el verbo auxiliar has se ocupa en tercera persona singular, he, she o it. Y el verbo have en infinitivo tal cual para el resto de los casos. No olvidar que los verbos regulares o en infinitivos, que es lo mismo, como play, por ejemplo, forman el pasado participio solamente agregando la ed, ¿ok? Played. ¿Ok? También recordar que la pronunciación del pasado, de los verbos en pasado o en pasado participio, no es played, ¿ok? No es play y se conjuga a played, ¿ya? Se pronuncia con una T al final, eliminando la ED. Entonces, la pronunciación correcta sería played, ¿ok? No played, ¿ya? Eso es muy importante recordar y con el paso de las clases me imagino que vamos a seguir practicando la pronunciación, por lo tanto, nunca deben leer la palabra played, sino que played, ¿ok? Se elimina la ED final, ya no olvidar nunca ese detalle. Siempre existen excepciones a la regla, ya el inglés nunca es tan certero, ya. Me refiero a que algunos significados van a tener muchas veces más de un significado, más de 4 significados. Por eso es muy importante siempre mantener un diccionario o un traductor que realmente pueda educar también lo que es la frase o te pueda educar con respecto a la gramática, ya no solamente traducir la palabra, ya, porque en inglés hay muchas variables y lo que más importa siempre es tener claro el contexto y quién está realizando la acción para poder conjugar de manera correcta los verbos, ¿ok? Entonces los verbos irregulares, que son muchísimos, estos sí que hay que aprendérselos, en otra clase los vamos a mencionar como más profundamente, pero los verbos irregulares se refieren a que cuando uno cambia su conjugación a pasado o pasado participio, el verbo cambia totalmente su estructura, ¿ok? No es, por ejemplo, en el verbo go, no es goes, ya en pasado participio el verbo es gone, ¿ok? Así como make
ya el pasado participio es made, ¿ok? ¿Cómo podemos saber qué verbos irregulares hay que cambiar, qué verbos no? Entonces, como dije, son tantos, muchos. La idea es al menos saber algunos, lo más importante. ¿Ya? En internet van a encontrar muchísima información sobre eso, pero la idea es que al menos sepan cuáles, bueno, lo más importante en realidad son muchísimos, deben ser al menos unos 100, ¿ya? Ok, pero los que más se ocupan quizás puede ser drive, en este caso, que en irregular... Hola a todos y bienvenidos Mira, a apareció esta chica y está megaidiomas.com. hablando En la sesión de hoy vamos a trabajar en un video. Me apareció una imagen a video. Ok. Lo importante es saber cómo se conjugan los verbos irregulares, cómo cambian su estructura y a qué. Entonces, bueno, como les dije, en inglés van a encontrar mucha información al respecto, pero la idea es que se los aprendan ya la mayoría. No puedo encontrar ahora una información certera, ya bien clara. Aquí está un poquito más clara. Entonces el verbo aquí de ser o estar en español, el infinitivo es be, ¿cierto? El verbo to be, que en pasado hay que recordar que es was o were, ¿ya? Y en el participio del pasado, en este caso es been, ¿ok? Es muy importante. Entonces, saber las conjugaciones del verbo to be en general, ¿ya? Les recomiendo muchísimo repasar también eso porque de repente hacemos un papelón tratando de decir algo en inglés y no sabemos las conjugaciones del verbo to be, que es lo más importante, el verbo yo soy, yo estoy, ¿ok? Es muy importante saber estas conjugaciones. Entonces, quizás también vamos a hacer una clase en especial para aclarar ciertas dudas, ¿ok? Pero en realidad son cosas básicas, ¿ya? La conjugación del verbo to be en este caso, siempre hay que recordar que en pasado es was o were, también se conjuga con respecto al sujeto de la oración, de la frase. I was, obviamente, primera persona, etcétera, queda como was y o were, ¿ok? La diferencia la vamos a mencionar después, como estamos ahora en present perfect. Y el participio del verbo to be es being, ¿ok? Entonces, si queremos decir yo fui o estuve, yo he estado, en este caso, en present perfect, en español, yo he estado allí, por ejemplo, I have been there, ¿ok? Entonces, recordar que been es el pasado participio, cambia totalmente su estructura el verbo to be y a otra palabra totalmente distinta. Entonces, por eso tenemos que saber las conjugaciones correctas, ¿ya? Por eso lo básico y una buena base es aprenderse muy bien los tiempos verbales en inglés, ¿ok? Se nos van a aclarar muchas dudas y vamos a empezar a hablar correctamente. ¿Ok? Hay algunos que no cambian tanto su estructura como el verbo become, ¿ya? Llegar a ser, ¿ya? O convertirse. En pasado es became y en participio pasado es become, ¿ya? ¿Por qué hay que estudiarlos? Porque algunos son efectivamente bastante confusos, ¿ok? Voy a subir aquí un poquito. Son bastante confusos y si no los aprendemos o no los leemos como ya más calmadamente, se nos va a confundir. Algunas veces vamos a decir was, otras veces were, otras veces been. Es raro que un principiante ocupe el verbo to be de manera correcta. Por eso ustedes tienen que marcar la diferencia y aprender el tiempo verbal correcto, ¿ok? Por ejemplo, el verbo empezar o iniciar, en infinitivo es begin, ¿ya? Infinitivo es un verbo regular que no tiene sus cambios. Si lo conjugamos a pasado simple, past simple es begun. Y si lo conjugamos a participio pasado, o sea, al past participle, que en este caso nos sirve para el present perfect, para la estructura del present perfect, sería begun, ¿ok?
Por eso es importante aprenderse los verbos, porque algunas palabras cambian totalmente o algunas veces cambian solo sus vocales, ¿ok? Y así es una lista interminable de los verbos, la conjugación de los verbos, ¿ya? Por eso hay que aprenderlos bien. Entonces, volviendo a la estructura del present perfect, los verbos irregulares entonces cambian su estructura completamente, ¿ok? Algunas veces cambian algunas palabras, otras algunas vocales, ¿ok? Perdón, algunas letras y otras veces algunas vocales. Por eso hay que estudiar un poquito la conjugación, ¿ok? Entonces, para el pasado participio, los verbos terminados en disculpen, se le agrega simplemente una D, ¿ok? I use es el verbo regular o en infinitivo y el pasado participio de use en realidad es used, ¿ok? Recuerden que la pronunciación de un verbo en pasado, sea cual sea su categoría, se elimina la ed y se reemplaza por una t al final. I used, ¿ya? O excused, ¿ya? No es excused o used, ¿ok? Es used o excused, ¿ok? I excused her, yo la disculpé, ¿ya? Que sería pasado participio o verbo infinitivo excuse, ¿ok? Eso de la pronunciación lo vamos a mejorar más adelante. Para negar en el present perfect, hacer una negación, entonces es lo mismo, sujeto, ¿ya? Entre el sujeto y el verbo en participio se le agrega sí o sí, para una correcta estructura, el verbo have y la palabra not, que es para negar, ¿cierto? Entonces un ejemplo sería he has not played well, ¿ok? Él no ha jugado bien, ¿ok? Entonces he es él, has not, no ha, played, jugado, y bien es well, ¿ok? Entonces, sabemos que para he, she o it, el verbo es has, ¿cierto? Se le agrega la palabra not para expresar que no lo ha hecho, no ha jugado. El verbo en pasado participio, que no siempre el verbo en pasado participio termina en ed, como les dije, hay muchos verbos irregulares que cambian totalmente. Entonces la idea es estudiar esos verbos también para decir de manera correcta la frase, ¿ok? Ahora, como les dije en otra clase, no siempre el cerebro va a relacionar, ¿cierto? Ok, ¿en qué tiempo verbal estoy? No vamos a pensar, ok, estoy en present simple, ok, si quiero decir esto, estoy en present perfect, ok. Eso no lo vamos a hacer, pero sí, de manera natural, el verbo va a buscar la forma de decir, de expresar esa frase. Y si la estudiamos bien, nos va a quedar bien marcado que las palabras terminadas en ado, edo y que le antecede el verbo yo el a, ¿cierto? Y esto necesariamente tenemos que tener una buena gramática en español. Se nos va a hacer mucho más fácil entonces saber cómo decir esto. ¿Cómo digo esto? En inglés, a ver cómo lo digo. La idea no siempre es recurrir inmediatamente al traductor. La idea es pensar un poquito, ya tomarse el tiempo, un par de segundos en quizás recordar, ya bueno, si tenemos mucha información entonces y se nos confunde, la idea es que esto no pase, entonces por eso hay que estudiar bien los tiempos verbales y en profundidad, ¿ok? Entonces ya, si no sabemos, no se nos ocurre o en realidad ya no tenemos tiempo para repasar lo que sabemos, entonces el cerebro va a decir lo primero que la palabra en inglés que se venga a la cabeza y lo va a soltar, ¿ya? Entonces la idea es que tengamos bien claro, que nuestro cerebro tenga un objetivo claro, que es el de aprenderse esta estructura y decirla bien, ¿ok? Porque en el momento obviamente no vamos a decir, ok, esto es present perfect, voy a decirlo, he has not, etcétera, ¿ok?
Entonces la idea es entenderla para que con los ejercicios después de tanto hacer ejercicio y de estudiar tanto esto, ya lo manejemos al revés y al derecho, ¿ok? Entonces, he has not played well. Y para decir yo, ¿cierto? El verbo es have. Entonces es I have not eaten in 2 days. Entonces, a ver, si no sabemos en inglés lo que significa, aunque ahí lo dice, siempre hay que hacer el ejercicio de qué palabra identificamos de eso. Puede ser days, to claramente es un 2, have es tener, eaten, no lo reconozco mucho, pero sí sé que eat es comer. Entonces ya podemos relacionar que eaten puede ser algo relacionado con comer. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la palabra eat en el traductor, ¿ok? Y va a salir comer, ¿ok? Pero si buscamos have not eaten, no he comido, ¿ok? Entonces, el traductor de Google no siempre va a quizás decir la palabra que buscamos, no lo va a indicar siempre porque, como dije, el inglés es muy, pero muy interpretativo según el contexto, no es literal nunca, ¿ya? Muchas palabras tienen más de un significado. Entonces, comer, lo que necesitamos saber es cómo decir esa palabra en past participle, en pasado participio. ¿Cómo lo decimos? Ok, yo siempre, la voy a buscar. Siempre recomiendo el Cambridge Dictionary. En el diccionario de Cambridge no solo traduce, ya, no solo busca la palabra que necesitas, sino que también indica, bueno, ¿qué es esta palabra? Sabemos, podemos leer entonces que es un verbo. Voy a acercarlo un poquito. Entonces es un verbo, ¿cierto? Ahí si apretamos el parlante, Eat. va a salir como lo dicen en Estados Unidos Eat. y como lo dicen en UK, Eat. que es en Inglaterra. Ya sabemos que estos dos inglés tienen sus diferencias. Entonces, aquí nos ponen algunos ejemplos de cómo ocupar la palabra eat, pero si nos vamos más abajo, bueno, aquí dicen algunos phrasal verbs, que también vamos a estudiar muchísimo los phrasal verbs, que no se ocupan mucho en algunos, no en algunos, en casi ninguno. Casi ningún curso de inglés enseña los phrasal verbs, ya que son expresiones, después lo vamos a ver. Pero lo que andamos buscando es dónde, cómo indica aquí la palabra en past participle. ¿Ok? Aquí nos sale. Entonces nos vamos al traductor que dice acá, arriba dice traductor, el Cambridge, el diccionario de Cambridge, y buscamos la palabra eat. ¿Ok? O eaten, que en este caso ya... si no reconocemos la palabra eaten, al menos sabemos que eat es comer. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí no salió lo mismo. A lo que yo quiero llegar es que aprendan a buscar en el diccionario de Cambridge, ¿ya? El diccionario de Cambridge también tiene aquí arriba una opción donde dice gramática, ¿ya? Y donde dice gramática, en el diccionario de Cambridge, uno pone un verbo y debería salir las conjugaciones de este verbo. Ahora, justamente no sale. A ver, esperen, voy a buscar el Cambridge, que en realidad para ver todas las conjugaciones, esto es un truco, para ver todas las conjugaciones correctas de cada verbo, uno pone Cambridge con conjugaciones, ya, conjugations. No. Ok, sorry. No era en el Cambridge, aunque ese diccionario yo lo ocupo bastante
porque es muy certero, ¿ya? Pero sí también existe otra página el cual ayuda bastante, se llama Spanish Dict, ¿ok? Este traductor, aparte de ser buenísimo, no solamente porque traduce al inglés, sino que en esta misma página traduce con varios traductores del Google, como que los junta todos y te ofrece los 3 tipos de traducciones que hicieron online, que se hizo online, ¿ok? Entonces, para mí es muy, muy educativo porque no solamente me da la palabra, el significado de la palabra, sino que lo puedo escuchar, ¿ya? En Estados Unidos, obvio, y en otros acentos. También me dice, me explica o me enseña qué es comer, ¿cachai? Sorry. Es que me desconcentré. Ahora sí. Eat es comer, ¿ok? Lo que necesitamos saber de la palabra eat es que sus distintos conjugaciones, ¿ok? Sorry. Ahora sí. Las distintas conjugaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí en el Spanish Dict? En vez de poner diccionario, ¿ya? Que nos va a hacer lo mismo que el Cambridge, que son diferentes ejemplos de cómo usar la palabra eat, de sus distintos usos en inglés, ¿ya? Y donde dice aquí verbos, voy a acercarlo, donde dice verbos, entonces aprieto verbos y to eat, que es el infinitivo, me indica el pasado participio en español, que es comiendo, ya perdón, el presente, que es comiendo, ya, present, el pasado participio, que es comido, ok, en español, que es eaten, ya, y en realidad aquí, bueno, si uno pone arriba el mouse, va a indicar y va a dar un ejemplo de la palabra conjugada, ¿ok? Del verbo. Aquí siempre va a indicar entonces el sujeto. Si uno pone el mouse arriba de la palabra, va a indicar cómo se escribe, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos? El present perfect, ¿cierto? Present perfect, presente. Coma es eat, ¿cierto? Comas es you eat, etc. ¿Ya? ¿Cómo buscarlo? La única forma realmente ocupar bien esta página es ingresando y ocupándola harto, ya bastante. Entonces aquí tenemos los diferentes tiempos verbales, ¿ya? Cómo se ocupa la palabra de todas las formas y vamos a buscar el que necesitamos, ¿ya? Perfecto. El perfecto aquí está, presente perfecto según el sujeto, entonces comido, yo he comido, I have eaten, ¿ok? Ustedes han comido, you have eaten, ¿ok? Entonces, depende mucho del verbo, de cómo se traduce el verbo, pero acá va a estar toda la información que necesitan para hacer una estructura correcta, ¿ok? De los tiempos verbales. Entonces, volvemos, ¿cierto? A nuestra guía y entonces ya sabemos que I have eaten, yo he comido, ¿ok? Pero si queremos decir yo no he comido, se le agrega la palabra not. I have not eaten in 2 days, en 2 días, ¿ok? Me demoré un poquito en explicar esta parte, fue un poquito confuso, pero cualquier cosa igual me preguntan, ¿ok? Si quieren la página del Cambridge, del diccionario de Cambridge, se las doy. Y si quieren la página, la Spanish Dict, también, que yo lo ocupo bastante porque me parece que es muy completo. ¿Ok? Aquí en los verbos les va a dar una información completa, como les decía, de su estructura en los diferentes tipos de tiempos verbales. ¿Ok? Presente es eat, el pasado es ate y el futuro es will eat, ¿ok? Eso siempre hay que tenerlo presente.
y etcétera, ¿ya? Sería bueno que le dieran una vuelta y que hicieran un ejercicio con esta página que está bastante buena, así se acostumbran a ocuparla y van a hacerlo lo más rápido posible después, ¿ok? Cada vez más rápido. Y para terminar, la interrogación, o sea, cómo hacer una pregunta en Present Perfect, ya siempre hay que preocuparse entonces del sujeto, lo primero que tenemos que hacer, quién realiza la acción, si es ella, él o eso, he, she o it, entonces sería has, ¿ok? Y al igual que el present simple, esta vez ocupamos el verbo auxiliar to have o has, ¿cierto? Para tercera persona singular. Entonces partimos con el have, después el sujeto y el resto de la oración que sería el verbo en participio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es done? ¿Y por qué se escribe así? ¿Ya? En español sería hecho, ¿ya? La pregunta es, have I done? He hecho, ¿ya? Done, si lo buscamos acá, dice listo, ¿ya? Pero, porque esta palabra ya está conjugada y, como dije, depende del contexto, depende de no la interpretación, pero sí el contexto de la frase, hay que fijarse siempre. Entonces, done puede significar listo, terminado, acabado, o también hecho, cocido, se refiere a comida. Tiene muchos significados, ¿ya? Lo importante es saber cuál es el que nosotros si nos acerca más o no nos sirve, ¿cierto? Entonces sabemos que ahí dice he hecho, ¿cierto? ¿Por qué el done significa diferentes tipos de palabras, ¿ya? Porque viene de el verbo do, ¿cierto? Que es hacer. En este caso, en este ejemplo en particular, viene del verbo do, ¿ya? Del verbo hacer, to do. Y el verbo hacer se conjuga de distintas formas, ¿ya? Como, bueno, si queremos saber las conjugaciones con el verbo do, entonces lo buscamos. Bueno, ahí cada uno tiene que hacer su investigación, ¿ok? Como dije, siempre es bueno profundizarse. Entonces el participio del pasado es el participio pasado, el past participle del verbo do es done, ¿ok? Y el presente es doing. Ya, eso lo vamos a ver después, pero lo importante es que ustedes sepan cómo buscar el verbo en sus distintos tiempos verbales, ¿ya? Y cómo lo conjugamos depende del sujeto de la frase, ¿ok? Entonces, presente es do, el pasado es did y el futuro es will do. Eso es lo más simple que debemos saber. Recordar que para he, she o it, el verbo se cambia a does, ¿cierto? Pasado did y futuro will do, ¿ok? ¿Cómo va cambiando esto? Según su tiempo verbal. En este caso dice el perfecto, ¿ya? Present perfect es I have done, ¿cierto? Aquí está, I have done. Pasado, I had done, ¿cierto? Porque se conjuga sí o sí el verbo have, ¿ya? A pasado, que es had. Y done es pasado participio porque la gramática del present perfect es así. ¿Ok? Espero no confundirlos mucho, igual que cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Entonces ya sabemos que he, she o it es has, ¿cierto? Entonces se comienza con el has. He done, ha hecho, ¿ok? Si no entendemos muy bien, siempre es bueno buscar el verbo, por qué se conjuga así. Siempre es bueno estudiar un poquito lo que siempre les comento de la conjugación correcta del verbo, ¿ok? ¿En qué casos ocupamos el present perfect? Entonces, para finalizar,
para acciones que comenzaron en el pasado y que no han terminado aún, ¿ya? Como dije, el present perfect es para acciones del pasado que tienen consecuencias en el presente, ¿ok? I have not slept in the past 2 days, ¿ok? Si no entendemos nada, ahí está la traducción, pero lo importante es hacer el ejercicio, ¿ok? ¿Qué identifico de esta frase? Puede ser days, puede ser two, a ver qué más. Slept, más o menos. ¿Qué significará slept? Ahí dice no he dormido. Pero ¿será realmente dormido? Entonces buscamos aquí slept. Nos indica inmediatamente que sleep es el verbo en infinitivo, su verbo sin conjugar y significa dormir. ¿Ok? Entonces ahí donde dice verbos siempre nos va a indicar la conjugación. ¿Ok? Entonces ya sabemos aquí que dice sleep, presente, pasado slept y futuro will sleep. ¿Ok? Entonces no he dormido en los últimos 2 días. O en chileno, no he dormido en los 2 últimos días. No sé, ya depende de cada uno. ¿Y para qué otra cosa sirve el present perfect? ¿Cómo lo empleamos bien? En acciones que comenzaron y que también terminaron en el pasado, pero tiene consecuencias en el presente todavía, ¿ya? Por ejemplo, I am not hungry because I have eaten an apple. Entonces, I am, yo no, perdón, yo o yo soy, ¿ya? Pero en español no es necesario, como dije, traducir literalmente la frase, ¿ok? Entonces, no tengo hambre. I am not hungry. Si nos recordamos, hungry es hambre, ¿ok? Hungry es hambre y otra persona me dijo que, bueno, casi todos se confunden, que hungry también se confunde con angry, que es enojado, ¿ya? Hay muchas diferencias en esas palabras, pero como se escriben, pero se pronuncian casi igual, solo que hungry es con H, ¿cierto? Con H, que no va silenciada, y angry es sin H y empieza con A, ¿ya? Entonces, angry es enojado y hungry es hambre. Because es por qué, ¿cierto? Ese es un conector. Después dice, I have eaten an apple, ¿ya? Entonces, he comido una manzana. Entonces, podemos identificar que el I have eaten en español es he comido, ¿ya? An apple, entonces una manzana, ¿cierto? Apple, manzana. Entonces, para estos dos casos podemos ocupar el present perfect, ¿ok? Otro ejemplo es I have bought a car. Yo he comprado un auto, ¿ya? Ahí está entre paréntesis el yo, porque no es necesario siempre escribir el sujeto, siempre lo nombro, no es necesario escribir el sujeto, ¿ok? Solamente puede ser la frase nomás, como se entienda, ¿ok? I have bought a car. Bought. Bought es el pasado participio de buy, que es comprar. Entonces, si no sabemos de dónde sale la palabra bought, vamos al Spanish Dict en la sección de verbos, buscamos bought y nos va a salir buy, ¿cierto? Comprar. Ok, ya sabemos que el verbo entonces está conjugado y que el verbo original es buy, ¿ya? Comprar. Ahora, ¿cómo saber los distintos tipos de conjugación? Hacemos el mismo ejercicio. En presente es buy, pasado es bought y futuro es will buy, ¿ok? Presente perfecto, have bought, ¿cierto? Porque la estructura del presente perfecto es con have, ¿ya? Si es pasado es had bought, ¿ok? No puede ser el present perfect con la palabra had, por si acaso. Tiene que ir sí o sí con have o has, depende del sujeto. Esa es la única diferencia que hacemos, ¿ok? Entonces, el present perfect son acciones que comenzaron y acabaron en el pasado, pero que tienen una consecuencia en el presente, o que son acciones que todavía no terminan, pero que sí han pasado, que ya pasaron hace poco, ¿ok? A esto se refiere con intervalo temporal, que
no fue hace tanto tiempo, ¿ya? Pero tampoco ayer, no sé si me explico, ¿ya? Por ejemplo, I have been in USA this year, ¿ok? Yo he estado o solamente he estado. I have been, ¿cierto? Estar, verbo to be, está conjugado. Been, entonces, ¿cómo sabemos cuál es la conjugación correcta o el verbo en realidad? Es be, ¿cierto? El verbo be. Si uno escribe been acá, te va a salir el significado que es ser o estar. Si aquí buscamos los verbos, su distinta conjugación está en español, ¿ya? Pero si sale en español, no haces clic, sino que solamente posicionas el mouse arriba de la palabra y se cambia a being, ¿ok? El significado en inglés, ¿ya? Y el intervalo temporal finalizado que ya pasó, vendría siendo el pasado simple, sería así: I was in USA last year. Entonces, muchas veces después nos vamos a confundir entre pasado simple o present perfect. La única diferencia, bueno, hay varias diferencias, pero la más notable es que en present perfect hay que incluir la palabra have después del sujeto. ¿Ok? Entonces, como torpedo, siempre va a estar al final de la guía la estructura de la frase en present perfect: sujeto más verbo have o has y el pasado participio, en este caso. Entonces, el verbo has, que ya estaría conjugado, también va en conjunto con el verbo conjugado en pasado, ¿ok? Solamente en este caso present perfect, porque sí o sí su estructura debe ser así, ¿ok? Para hacer una negación, entonces, agregamos la palabra not al siguiente después del verbo have y el resto de la frase, que es el pasado participio. Y para hacer una pregunta en present perfect, ¿has probado el sushi? Have you tried sushi? ¿Ok? Entonces, verbo auxiliar have o has, depende del sujeto. Después viene el sujeto y luego el verbo en past participle, ¿ya? Si está muy, quizás muy confuso, me preguntan y yo les aclaro bien. O también la idea es que, como este curso ya es más también autodidacta, la idea es que ustedes también busquen entonces qué es el present perfect, quizás ver un video, pero espero que haya quedado claro, ¿ya? Entonces, así como modo de ejemplo, el present perfect funcionaría así: don't worry, ¿ya? Vendría como, no hay ninguna estructura para decir don't worry, que es no te preocupes. Luego sería el sujeto, ¿cierto? I, el verbo auxiliar have, que siempre va a ir en present perfect. El verbo en pasado participio, que es published. Y el complemento del verbo, que es como el resto de la frase, the document. ¿Ok? Para repasar también entonces, una negación es el sujeto, el auxiliar del verbo, más la palabra not, obviamente, el pasado en participio y el complemento. I have not published the document, o la contracción del have not es haven't, ¿ya? Que es como la abreviación. I haven't published the document. ¿Ok? Y una pregunta en present perfect, entonces comienza con la palabra have o has, luego el sujeto, el pasado participio y el resto de la oración, que es el complemento. Have you published the document? ¿Ok? Entonces, yo siempre al final de la clase recomiendo algunos ejercicios, generalmente de esta página Live Worksheet, que siempre la ocupo. Entonces, la idea es que ustedes practiquen, ya, por ejemplo, todo lo que aprendimos en el momento. Ya no hay que dejarlo para otro momento porque se nos va a confundir la información si no la estudiamos bien. Entonces yo siempre al terminar la clase trato de hacer varios ejercicios para que esa materia quede bien clara, ¿ok? Entonces
Ya sabemos que es el present perfect sujeto que dice Katy, o sea, es ella, ¿ya? Después dice to Paris and Rome several times, ¿ok? Entonces, para hacer este ejercicio necesariamente tenemos que tener el traductor o un diccionario o el Spanish Dic, ¿ya? Entonces, o tratar de identificar algunas palabras que realmente sepamos que podamos identificar que me imagino que en esta primera frase puede ser París, ¿ya? Paris, Roma, Rome, y several, quizás, ojalá que lo reconozcan. Times, también me imagino que puede identificar que es, bueno, time es tiempo, ¿ya? Pero en este caso, como el inglés nunca es tan literal, en este caso es veces, ¿ya? Muchas veces. Several times. ¿Cómo sabemos qué significa times? Y para mí times es tiempo o tiempos en este caso, porque dice times, ¿ok? Entonces, si no estamos seguras seguros qué significa, lo buscamos, ¿ya? Lo buscamos siempre. Siempre hay que buscar el verbo, ¿ya? Si un traductor no nos ayuda, como de repente ya que está en español, no sabemos mucho cómo configurarlo, entonces se van a la segura como es solamente la traducción de una palabra con el Google Traductor y aquí le indica inmediatamente que es veces, ya, es un sustantivo y en este caso es veces, ya, no tiempo. Por eso es muy importante aquí. Por eso es muy importante hacer el ejercicio y estudiar inglés con un traductor a mano y ocuparlo, ¿ya? Ocuparlo, porque nos vamos a sorprender a veces de que creemos que estamos en lo correcto, pero no, ¿ok? Entonces, aquí dice, Katy ha ido varias veces a París y Roma, ¿ok? Entonces, en inglés, en present perfect, como recién lo dije, siempre comento que es mucho mejor decirlo en español para luego decirlo en inglés porque podemos reconocer algunas palabras y son pistas que nos van a ayudar a realizar el ejercicio mejor, ¿ok? Entonces yo dije, Katy ha estado varias veces en París y Roma, ¿ya? Entonces, ¿cómo digo eso en inglés? ¿Cómo lo digo? Ya sé entonces que el A es present perfect y va con la estructura con la palabra have. Ya, pero ¿cómo aquí lo hago? Entonces, si es necesario, revisamos de nuevo la guía, ya, la revisamos o el torpedo que está acá abajo para aclarar algunas dudas y seguimos haciendo el ejercicio. Ok. Katy, como es ella, she, Katy has ¿cómo era el verbo be, pero en past participle? Ok, aquí me dice que en presente, el presente participio es been y se pronuncia bang, ¿ya? Y el pasado participio es been, ¿ok? Ok, entonces, si el verbo be se conjuga been, entonces debería ir así, ¿cierto? Katy has been to Paris and Rome several times. ¿Ok? Entonces la siguiente vemos que es una pregunta. ¿Ok? Y el verbo en paréntesis es lo que tenemos que conjugar y escribir bien. ¿Ok? Entonces nos da una pista. Do y you. ¿Ok? Entonces do no va conjugado porque no habla de él, ella o eso. Entonces solamente escribimos do. Después dice do you, que es el sujeto, ¿cierto? A ver cómo era la estructura. Volvemos de nuevo a la guía. Ah, sí, para hacer una pregunta es have o has más el sujeto y el pasado en participio. Ok. Entonces, como es una pregunta, perdón, ahí me equivoqué, me cambié de tiempo verbal.
Pensé que estamos en present simple, pero estamos en present perfect. Entonces, para hacer una pregunta en present perfect, ¿cómo era? Ah, sí, ya. Si no habla de he, she o it, entonces el verbo es have. Después el sujeto, have you. Y el verbo do en past participle. Ok, entonces, si no lo sé, busco aquí do, porque es la pista que me da. Y aquí dice pasado participio done. Ok, entonces tú has hecho, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí. Have you done, entonces, your homework? Yes, mom. Entonces, esta frase está en present perfect, ¿ya? La pregunta está en present perfect, pero la respuesta está en pasado porque ya la hizo, ¿cierto? Yes, mom. Entonces, sí, es una afirmación que ya la hizo. Entonces, ¿cómo escribo eso en pasado? Fácil, ¿cierto? Buscamos el verbo en pasado, que es did. ¿Ok? Entonces, volvemos a la hoja. Yes, I did, mom. ¿Ok? Obviamente esto es solo una guía, ¿ya? La idea es que ustedes realicen con sus conocimientos este ejercicio, ¿ok? Después que lo terminen, ponen terminado, enviar mis respuestas, mi nombre es tanto, curso da lo mismo, asignatura también, introduce el mail, esto es lo importante. nkutu.ingles@gmail.com. Okay, lo enviamos y dice tus respuestas han sido enviadas, ya. Esto es una guía, ya. Has been, está bien, está bien. ¿Por qué la respuesta está mal? ¿Por qué? Porque la pregunta está en present perfect y aunque la respuesta también, o sea, está en pasado, ya, sí o sí la estructura tiene que ir como está en la pregunta, ¿ok? Entonces no es simplemente poner el verbo, o sea, ya la hice, ¿ya? No es simplemente así como, ya, sí. Siempre hay que fijarse en la estructura, en cómo va la estructura de la primera frase, que en este caso es una pregunta, ¿ok? Al igual que el present simple, si la pregunta empieza con do you, yes, I do, o yes, I did, ¿ok? Bla, 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 bla. Y en este caso, como la pregunta empieza con have, la respuesta también es have. Yes, I have, ¿ok? En este caso no era necesario poner yes, I did, ¿ya? Porque estamos en present perfect, pero sí se puede poner yes, I have done, ¿ok? Esa era la respuesta correcta, ¿ya? Porque did es en pasado, sí, pero como estamos viendo el present perfect, no podemos simplemente responder, sonaría como muy informal, y más que informal es como indio, ¿ok? ¿A qué se refiere con indio? No es por discriminar a los indios o a los hindú o nada de eso, pero me refiero así como como el dicho bien chileno, que hablan así como yo, estar, sí, bien, ok, ¿ya? Entonces, ¿por qué hice este ejemplo? Porque cuando una pregunta está de cierta forma estructurada, la respuesta es la misma estructura, pero como respuesta, ¿ok? Si hay que cambiar un verbo, si la hice mamá, o si la he hecho en este caso, ¿ok? Que es present perfect. Entonces escribimos yes, I have done, ¿ok? Que como estamos en present perfect es el verbo en participio, ¿ok? Sí, estaría bien dicho, se entendería igual yes, I did, ¿ok? Pero gramaticalmente y estructuralmente está incorrecto, ¿ok? Obviamente se entiende que ya la hizo, ¿ok? El objetivo del mensaje se entrega igual, pero como queremos aprender bien esta materia, hay que hacerlo con calma, con tiempo y con el traductor,
¿ok? Si no entendemos nada o si se equivocaron en esta o si hicieron el mismo ejercicio que yo, ¿ya? Me preguntan, yo igual voy a revisarlo porque me lo van a mandar, pero la idea es que me pregunten ustedes, yo si se equivocaron voy a tratar de repasar esa materia en clase y decirles por qué o la explicación, ¿ya? Pero quería como hacerles entender que puede sonar muy fácil, pero hay ciertas reglas y estructuras que se deben respetar en el inglés, ¿ok? Entonces, aquí tengo otro ejercicio ya del present perfect. Aquí hay una ayuda a memoria, ¿cierto? El present perfect va ligado mucho a estas palabras que son como indicadores de tiempo, ¿ok? Already, yet, still, ever, never, since, for. Hay algunas que van a reconocer, otras que no. La idea es que, como siempre, la busquen aquí en el diccionario, ¿ok? Entonces, aquí dice escribir el pasado participio de estos verbos. Entonces, sí o sí tenemos que ejercitar los pasados participios. Entonces, vamos y escribimos aquí write, ¿ya? Write. Que significa escribir, ¿cierto? Aquí donde dice verbos, no en diccionarios, porque si es diccionario les va a decir muchos ejemplos de cómo ocupar la palabra write o escribir, ¿ya? También les va a decir cómo se pronuncia, aquí también. Escribir. Write, ¿ya? Hay una mini explicación, ¿ya? De personas. En el presente perfecto, no, a ver, presente participio es que en este caso termina en ing, es writing, ¿ya? En el past participle, escrito o escribió, ya es written, written. Por eso hay que estudiarlo, por eso, ¿ya? Ahora, si queremos evitarnos como hoy escribes, you write, como ese ejercicio, escribimos simplemente aquí write, ¿ya? Escribimos los verbos y aquí ya van a aparecer writing, written, presente write, pasado wrote, futuro will write. ¿Ok? Entonces hacemos este ejercicio, buscamos las palabras, buscamos su participio y lo escribimos. ¿Ya? Después aquí no da lo mismo si es como para niños, ¿ya? La información que ustedes necesitan saber está aquí igual. Así que si es para niños o no, la hoja la hacen igual, ¿ya? Voy a terminar entonces con esta explicación, ¿ya? Y pasamos al siguiente tiempo verbal. Completar las frases con el present perfect. She, entonces, según la estructura, volvemos, si no nos acordamos, sujeto, verbo have o has, más pasado participio, siguiendo con el resto de la frase. Entonces, she has, ¿cierto? Porque es ella. Just a pie, ¿ya? ¿Qué puede ser? ¿Qué verbo puede ser? Hizo un pie, se comió un pie, compró un pie, etc. Pero, mira, acá están las opciones. ¿Qué son los verbos en pasado participio? Aquí está en infinitivo, en regular. Ustedes tienen que cambiar el verbo y decidir dónde le acomoda más escribir este verbo para ir ya eliminando opciones, ¿ok? Entonces, la primera dice eat, ¿okay? ¿Cuál puede ser para not eat? Que sería don't eat, ¿cierto? En present simple. Make también dice not write, que es don't write, ¿ya? Present simple. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar todos los pasados participles de estos verbos, después tratar de engancharlos en alguna imagen, ¿ok? Quizás es un poco confuso o un poco... puede ser muchas opciones, pero cuando ya escriban la palabra o sepan qué dice la oración, van a ir identificando y relacionando los verbos con las oraciones y las imágenes, ¿ya? De todas formas, esto es un ejercicio simple y la idea es que lo hagan rápido y no es tan complicado, ¿ya?
Si es que les complica, me avisan y yo les explico, ¿ya? Entonces, por ahora esos ejercicios estarían bien para Present Perfect. Les voy a dejar igual esta hoja que explica bien, en inglés obviamente, las otras formas de hacer el Present Perfect. Me refiero a que uno le agrega más palabras, ¿ya? La estructura siempre va a ser la misma. Que son los indicativos de tiempo. Never, nunca. Ever, siempre. Just o since, ¿ya? Que también son muy controversiales. Pero esto es un poquito más avanzado. Primero hay que aprenderse la estructura y hacer ejercicios con respecto a eso, ¿ya? Entonces nos vemos en la siguiente clase. Bye.